pedir que usted prepare su corazón porque Dios quiere hablar a su palabra, a su corazón por medio de nuestro pastor principal. Y le damos la bienvenida a nuestro pastor, doctor Pablo Flores. Bienvenido, pastor. Buenos días, la Iglesia del Redentor, y que Dios le bendiga. Gracias por este privilegio para participar en este servicio, en esta mañana con nosotros. Es la Iglesia del Señor, tú es la Iglesia del Señor, y ese es un privilegio para servir con nosotros. Abre sus Biblias en el libro de Galatas capítulo 3, y vamos a leer el último versículos en este capítulo. Gálatas capítulo 3, versículo 28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. La palabra del Señor. Gracias a Dios. Oremos. Gracias, Señor, por esta mañana, esta nueva mañana, una nueva semana, una nueva mes para participar con el Espíritu Santo aquí, Señor, en su pueblo. Gracias por el pueblo del Señor. Gracias por la familia del Señor. Gracias por los ancianos, los jóvenes, los niños. Gracias, Señor, por las familias. En este momento, Señor, ayúdame para proclamar tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias a Dios. En esta mañana es una mañana preciosa, porque esta es la mañana, es el domingo de Santa Comunión. Y este es un momento para recuerdar la palabra del Señor, de Jesucristo. La palabra dice en 1 Corintios capítulo 11 y versículo 26, así pues, todas las veces que comeréis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La palabra del Señor, gracias a Dios. Ayer, el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles confirmó 38 nuevas muertes y 691 nuevos casos de nuevo coronavirus 2019. 92% de las personas que murieron tenían condiciones de salud deficientes. Vivimos con la muerte en mente. Pero en medio de una pandemia hay gracia. La bondad de Dios hacia nosotros. En esta temporada hay rosas. Cuando caminar en las mañanas aquí en la iglesia, yo veo las rosas de jardín aquí en la iglesia. En esta crisis hay graduaciones. Ayer yo celebré graduación de mi hija Emily para terminar de Azusa Pacific University. Gracias a Dios. Y también en esta ansiedad hay nietos. Te dije que soy un abuelo. Yo soy un abuelo. Somos abuelos. Dios está aquí. El domingo
pasado comenzamos una nueva serie de la carta de Pablo a un grupo de iglesias en la región de Galacia, ahora conocida como Turquía, para abordar un problema específico dentro de la iglesia. Pablo había fundado la iglesia como una obra misionera donde muchos habían recibido y creen en el nombre de Jesús. Sin embargo, Pablo se había ido y vinieron ciertos maestros insistiendo en que los gentiles no podían ser cristianos sin guardar la ley de Moisés. Pablo enfatizó que dado que Jesús había venido a cumplir la ley y había hecho el sacrificio completo por el pecado, el pueblo de Dios ahora se identificaba por su creencia en Cristo, no por el cumplimiento de la ley. En Gálatas capítulo 2 y versículo 20, ese es el tema de esta letra. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No anulo la gracia de Dios. Ese fue el debate. La palabra gracia, en griego es charis, se refiere al favor inmerecido de Dios. Gracias a Dios. Dios se preocupa por los pedidos y lo demuestra con gracia sobre gracia. Hay promesas asociadas con la gracia de Dios. Dios promete salvación a todos los que depositan su fe en Cristo y cumple esta promesa. Sin embargo, vivimos en una cultura que lucha con el concepto de gracia. La gente comete el error de reemplazar la fe con los esfuerzos humanos por la bondad. Incluso los cristianos parecen a veces recurrir a las obras como justificación para la salvación. La Biblia sirve para reforzar la importancia de la fe sobre el esfuerzo humano. El justo por la fe vivirá. En el capítulo 1 presenta a Pablo. En capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo cree que es un apóstol designado por Jesús. Ese es el propósito de la carta. Defender su autoridad apostólica y por eso señalar la verdad de Jesús en oposición a los falsos maestros que se habían infiltrado en la iglesia para tratar de convencer a la gente de que volviera a la ley del Antiguo Testamento para salvación. En versículo 3 del capítulo 1, la palabra dice, gracia y paz. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo.
el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, de nuestro Señor y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La gracia y la paz eran una forma de saludarse en la cultura griega. Fue un saludo similar a la palabra hebrea shalom, o similar a los que podríamos decir hoy, Dios te bendiga. Agradece el reconocimiento de derramamiento de la bendición de Dios. La gracia incluye la buena voluntad de Dios hacia nosotros y su buena obra sobre nosotros. Y paz, todo ese consuelo interno o prosperidad externa que sea realmente necesaria para nosotros. El único evangelio verdadero, las buenas noticias, es que la salvación se encuentra solo a través de la fe en Jesucristo. El justo por la fe vivirá. Va conmigo en capítulo 3 y versículo 1. La palabra dice, oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién ha cambiado tu filosofía? ¿Cómo perdiste tu comprensión? ¿Quién o qué te ha engañado? Lo que hemos llegado a creer como verdad o lo que hemos aceptado como salvación puede verse distorsionado por los problemas de la vida. Pablo argumenta a favor: el justo por la fe vivirá. Primero, vivir por fe redime nuestro pasado. En versículo 2 la palabra dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Recuerda que fuimos salvos por fe. No lo ganamos, no lo merecíamos. Recibimos el Espíritu al escuchar con fe. El justo por la fe vivirá. También redimido es a una nueva vida. Versículo 3 dice, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Lo hace la palabra, dice, por las obras de la ley o por el oír con fe. Necesitamos recordar siempre de dónde venimos. El Espíritu Santo entra en la vida de los creyentes con evidencia y continúa trabajando en sus vidas con más evidencia. El justo por la fe vivirá.
también redimido de la vida pasada. Versículo 7 dice, saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La promesa de Dios a Abraham de innumerables descendientes se cumple en parte cuando una persona cree en el Evangelio. A Abraham se le dijo que Dios bendecirá cada nación a través de él. Dios justificará a los gentiles por fe. Somos salvos solo por gracia, solo a través de la fe. El justo por la fe vivirá. También por esta mañana, viviendo por fe en el presente. Versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanecerá en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? El justo por la fe vivirá. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Los que están bajo una maldición no pueden estar bajo la bendición de la justificación. Vivimos por fe ahora. En Cristo los justos viven por fe. Pablo, a Habacuc 2:4 para ilustrar cómo una persona es justificada o está bien con Dios. La fe es confiar en Cristo. La fe es creencia. La persona convencida, la fe es seguridad. Los justos vivirán por fe. Es decir, la persona que se considera justa o justa ante Dios será justa y continuará así. Y sin consecuencias vivirá una vida espiritual. La vida se nos promete solo en relación con la fe. El justo por la fe vivirá. También vivimos con una promesa. Versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Por qué está escrito? Maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Jesucristo nos rescató de la maldición del pecado y la muerte eterna. Cristo nos ha redimido debido al sacrificio de Jesús. La bendición dada a Abraham llega a cada persona que ejerce fe en Cristo. También el justo por la fe vivirá. Es el justo vive para el futuro. En versículo 16 de capítulo 3, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice, y a las simientes como él hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. El pacto que Dios hizo con Abraham no fue anulado al dar la ley a Moisés. El pacto se hizo con Abraham y su semilla.
todavía está en vigor. Cristo permanece para siempre en su persona y en su simiente espiritual. Quienes son suyos por fe. Somos su simiente. Mis hijos serán su semilla. Mis nietos serán su semilla. El futuro nos incluye. Miren versículo 22 de capítulo 3, dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. El pacto de bendecir a todas las naciones señaló la simiente de Abraham, que significa Cristo. La muerte sacrificial y la resurrección milagrosa de Cristo trae el perdón de los pecados y la adopción espiritual a la familia de Dios para los creyentes de todas las naciones. Esas somos tú y yo. El justo por la fe vivirá. El futuro es ahora. Versículo 25 dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todas sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El propósito más elevado de la ley de Dios es revelar el pecado, exponer nuestra propia incapacidad para cumplir con el estándar perfecto de Dios y señalarnos nuestra necesidad de Cristo y su obra de salvación espiritual. La fe ha venido. El justo por la fe vivirá. Y miren, el último versículo aquí es versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Pablo elimina todas las barreras a una relación espiritual con Jesús, incluidas las étnicas, también raciales, nacionales, socioeconómicas y de género. Todos los que están en Cristo son herederos iguales de la gracia de la vida. Pablo nos recuerda que esperamos la bendición de una herencia eterna. Tenemos nuestra esperanza en la vida eterna a través de Jesús, que nos ayuda a través de los valles y las sombras oscuras de esta vida. No sé mucho sobre vidas. No sé mucho sobre el mañana. Sin embargo, sé que los justos vivirán por fe. Recuerda bien sobre la vieja canción que dice, y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos,